Hola a todos, mi nombre es Omar Moreno, estás viendo Conservamos en Español y en este video estaré presentando la tercera y cuarta parte de la introducción a la lógica categórica. Si aún no has visto las primeras dos partes de esta serie, te invito a que hagas eso porque estaremos utilizando muchas de los conceptos, de las palabras, términos más bien importantes que ahora se van a comenzar a visualizar. También empezaremos con la aplicación de algunas inferencias lógicas en la cuarta parte. De cualquier manera, si gustas, en tu pantalla puedes ver que está publicado en conservamos.com toda la serie, todo el curso de primera hasta la sexta parte para que lo puedas leer y seguirlo a tu propio paso. En este video estaré presentando yo mi lectura y comentario sobre el curso. Si por si es un poco mejor para ustedes entenderlo de esta manera. Que yo creo que sí, si lo estás viendo este video. Bueno, te invito también a que en conservamos.com veas mi mouse acá abajo en la esquina inferior a la mano derecha. Hay un botón que dice subscribe, dice suscribir. Si lo haces clic, vas a poder ver que te pide tu nombre y tu correo. Te agradecería mucho si nos das tu suscripción para que te llegue un correo cuando publiquemos cualquier trabajo nuevo, comentario, trabajo filosófico, etcétera. También al suscribirte te da la oportunidad de ir hasta el fin de un curso, de una publicación y dejarnos tus comentarios, empezar una conversación. Aquí, a mera al fondo, dice discusión de miembros, lo dice en inglés, member discussion, pero tú puedes dejar ahí tu comentario en español y ahí podemos discutir estas cosas. Ahora, si te encuentras en YouTube o en Facebook viendo estos videos, en cualquier otro medio, pues te invito a que dejes ahí un comentario de igual manera. Pero si estás en concebramos.com, si estás leyendo el curso, pues ahí está esa opción. Bueno, comenzamos con la tercera parte y luego nos movemos porque es muy corta, como pueden ver, y luego cubriremos la cuarta parte también en este video. Bueno, la tercera parte se titula Visualizando la lógica categórica. Se refiere a los diagramas Venn. Ven ahí que tengo video próximamente, pero si estás viendo el video, te puedes dar cuenta que ya va a estar publicado ahí. Las proposiciones estándar, nos dice el curso, se pueden visualizar usando el diagrama Venn. Los círculos de un diagrama se unen y crean zonas que se designan según las proposiciones en consideración. La proposición que estamos tratando de visualizar. Hagamos los diagramas para nuestras proposiciones estándar. El círculo de la izquierda representa una clase con todos sus miembros. El círculo del centro representa a una clase vacía. Este círculo del centro, donde pueden ver mi mouse, está relleno del color negro y no tiene que ser negro, pero sí tiene que estar relleno cuando el círculo representa, el círculo o la zona, como vamos a ver, representa a una clase vacía. Es decir, es una representación, disculpen, de una clase sin miembros. El círculo de la derecha indica que hay por lo menos un miembro en ese grupo. Cuando asignemos términos o proposiciones a cada círculo, esto tendrá más sentido, se los aseguro. Continuemos a ver cómo funciona. Cuando dos círculos se unen, representan una proposición donde cada círculo corresponde a un término S, término del sujeto, o a un término P. Los círculos ahora forman un diagrama con 4 zonas. Si lo pueden ver aquí en la parte de abajo de la página, tenemos los dos círculos que representa cada círculo a un término S o P, se unen y crean 4 zonas. Las zonas representan lo siguiente. La primera representa la clase de cosas que pertenecen al término S. La segunda zona, o sea, la zona 2, aquí en medio, representa a todo lo que pertenece a ambos términos. La zona número 3 representa a aquello que solo pertenece al término P. Y la cuarta zona, como se lo pueden imaginar, representa a todo aquello que no toma parte o no tiene membresía en el sujeto o predicado, ¿verdad? Por eso existe
fuera de nuestro diagrama. Es importante recordar dónde se encuentran las zonas para poder llenar la representación de la proposición correctamente. ¿Okay? Es importante poder reconocer estas zonas y no solamente reconocerlas, pero identificarlas inmediatamente al verlas, ¿verdad? Familiarizarse muy bien con esas zonas. Es muy importante, ahorita parece algo pues sin chiste, pero luego cuando hablemos de los silogismos categóricos, cuando ya haya varias proposiciones que tenemos que visualizar juntas, ahí va a ser muy importante no confundir las zonas. ¿Okay? Bueno, en su pantalla, antes de terminar la tercera parte, vemos ahí, vemos que tenemos las cuatro proposiciones estándar con su respectivo diagrama. Una pequeña nota, este curso no se enfoca en la interpretación tradicional, solo en la moderna, pero ahí ven unos circulitos con una X por dentro, rojos. Esos indican algo que es referente solamente a la interpretación tradicional. Quiere decir que algo es solamente válido si podemos verificar la existencia del término P o de S o de los términos S y P como la proposición E. Este curso no se enfoca en la interpretación tradicional, pero yo creo que si aprendes muy bien los principios de la interpretación moderna, podrías tú informarte sobre la interpretación tradicional y así también dominarla. Porque tiene lo que se llama importe existencial. Pero bueno, vemos ahí la proposición A, que nos indica, si recuerdan de nuestras primeras dos partes de esta serie, que todo S es P. Todo miembro de la clase S también es miembro de la clase P. Por eso nos indicamos por el diagrama que la zona número 1 está rellena. ¿Y qué significa que una zona esté completamente llena? Pues que la zona está vacía. Eso nos indica y nos deja ver exactamente lo que la proposición nos indica, que no hay ningún miembro aquí, no hay nadie, nada que pueda ser sujeto sin también ser P. ¿Ok? Ahora, veamos la proposición E. Ningún S es P. Ningún S es P. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vemos que no hay ningún miembro aquí en la S que sea también P. ¿Dónde se encuentra lo que toma membresía en ambos términos? Bueno, en la zona número 2, y por eso vemos que en la proposición E, la zona número 2 está completamente rellena. Excelente. Este diagrama representa nuestra proposición E adecuadamente. La proposición I. Bueno, igual tenemos nuestros círculos, nuestras zonas, y tenemos la representación del término S y P, y vemos que la proposición I nos indica que hay algún miembro del término S que es del término P también. Ahí hay una distinción muy interesante porque la interpretación moderna nos indica que las proposición I y las proposición O, que son particular, no universal, se pueden interpretar diciendo que hay por lo menos un S que es P. Hay por lo menos un S que es P. Ahora, la X en la zona número 2, nos indica que hay por lo menos un miembro que existe dentro de esa segunda zona. Y ahora estamos visualizando, como ustedes pueden ver, la proposición I. Y podemos ver qué tan diferente es la proposición I, que es particular y afirmativa, de una proposición como la E, que es universal y negativa. ¿Ah? Universal y negativa. Ahora, si regresamos un poco aquí, ¿qué podemos ver de la I y la E? La proposición I y la proposición E son contradictorios. Contradictorios. Ahora, podemos verlo aquí. Estas dos proposiciones son completamente distintas, ya que la proposición E nos garantiza la absencia de cualquier miembro en la zona 2, pero la proposición I nos afirma, al contrario, que hay por lo menos uno. Podemos ver exactamente aquí qué está pasando con las contrarias.
contradictorias. Lo mismo va a suceder con la proposición A, que es universal y afirmativa, y la proposición O, que es particular y negativo. Bueno, vemos que en vez de que nos afirmemos que no hay ningún miembro en la zona 1, la proposición O nos indica que hay por lo menos un miembro que no pertenece al término P, siendo que entonces hay por lo menos un miembro del término S aquí en la zona 1, ¿verdad? Y no en la zona 2. Algún S no es P. Hay por lo menos un S que no sea P. Aquí. Muy bien. Eso concluye la tercera parte. Es algo breve, pero es algo muy importante porque este es el principio de saber diagramar, o sea, representar las proposiciones estándar, ¿verdad? Representarlas usando un diagrama. Y esto es importante, como les había dicho, cuando hacemos inferencias lógicas o hasta silogismos, argumentos, porque podemos verificar nuestras conclusiones. Porque si nuestras conclusiones y nuestras premisas están en alguna versión de estas proposiciones estándar, pues las dibujamos simplemente y luego las comparamos, y si los resultados son iguales o opuestos, podemos saber si es válida la inferencia o la conclusión. Eso es lo que sigue. Parte cuarta. Inferencias inmediatas. Un argumento inmediato, o como se le puede decir de otra manera, una inferencia inmediata, se refiere a una operación que se puede deducir de solamente una proposición categórica, queriendo decir que de una proposición resulta otra, dada una operación, ¿eh?, con la que tenemos que lidiar. La proposición que resulta de una operación semejante puede ser o no ser lógicamente equivalente. Aquí veremos tres diferentes argumentos inmediatos: la conversión, la obversión y la contraposición. Las proposiciones y sus respectivas inferencias inmediatas, que resultan ser lógicamente equivalentes, están marcadas con un asterisco en el texto y en amarillo en las imágenes de sus respectivos diagramas. ¿Ven? Es por eso que les decía en la tercera parte que es muy importante aprenderse las zonas y los significados de tener una zona vacía, una zona con X, una zona rellena, porque puedes, al momento de diagramar una proposición y su inferencia inmediata, equivocarte en el diagrama y pensar que es válida tu inferencia cuando no lo es. ¿Okay? Por eso es importante la parte número 3. Las proposiciones y sus respectivas inferencias, que son lógicamente equivalentes, tendrán un asterisco o estarán marcadas en amarillo en la imagen. ¿Okay? Los diagramas Venn confirman la equivalencia cuando el diagrama de la proposición y su inferencia inmediata son idénticos. Queriendo decir que los diagramas Venn nos confirman, como les acabo de decir, cuando dos proposiciones son idénticas, a pesar de que tengan una distinción en su presentación, ¿verdad? Si el diagrama de las dos resulta ser idéntico, entonces cuando de una se dedució la otra, de ahí podemos confirmar que esa inferencia, más bien dicho, claramente, fue lógica, válidamente. Fue válida lógicamente. Perdón. Los diagramas Venn confirman la equivalencia. Muy bien. En el caso que resulten diagramas distintos, podemos concluir que la operación no resulta en una proposición lógicamente equivalente. Bueno, estas tres inferencias inmediatas son algo divertidas. Comencemos. La conversión. ¿Qué es la conversión? Bueno, la conversión lógica o la conversión es una inferencia inmediata que se lleva a cabo cuando de una proposición resulta otra con los términos cambiados el uno por el otro. Es decir, que los términos son intercambiados. El término S toma el lugar del predicado y el predicado toma el lugar del sujeto. Veamos la conversión de nuestras proposiciones estándar. La proposición A, que ya conocemos muy bien, nos dice todo S es P, pero su conversión, si seguimos la regla de la operación aquí con la conversión, resulta que la conversión de la proposición A es todo P es S. Todo P es S. Muy bien. Declaración E. Ningún S es P. La conversión nos dice, la conversión de ningún S es P es ningún P es S. Ahora la declaración I. Algún S es P
y la conversión I es algún P es S. Pueden ver obviamente el patrón. La operación es simple, nada más cambiar el lugar de los términos S y P. La declaración O nos indica que algún S no es P, pero su conversión nos dice que algún P no es S. Veamos los diagramas y les daré un ejemplo. ¿Qué notan aquí en los diagramas? Yo ya marqué los que son equivalentes, ¿verdad? En el texto viene un asterisco y en la imagen viene subrayado o viene marcado el texto de amarillo, las que son lógicamente equivalentes. Pues según nosotros sabemos que cuando una inferencia es lógica, válida, nos resulta el diagrama idéntico. Podemos ver que la proposición A no resulta válida porque nos da un diagrama, su conversión, que no es idéntico al de la proposición estándar A. Incluso se cambian de lugar las zonas vacías. ¿Es así? ¿No es así? Pero veamos ahora el término E. Ningún S es P. Sin ningún S es P, es obvio que ningún P es S. Puedes decir, eso es de sentido común. Bueno, es sentido común porque nuestra mente entiende yo creo, se puede decir naturalmente, las inferencias lógicas. Por eso los humanos podemos practicar la matemática. ¿Verdad? Esto no es diferente, esto es algo que la mente ve como correcto. Les voy a dar el ejemplo en la proposición S. Todo sapo es peligroso, todo S es P. Si todo sapo es peligroso, ¿podemos decir que todo lo peligroso es sapo? Pues claro que no, porque hay cosas peligrosas que no son sapos. ¿Ah? Una esposa molesta, enojada, es peligrosa. Es peligrosa, pero no es sapo. Y si dices que es sapo, te va a ir peor. ¿Verdad? Bueno, vemos, es obvio que la conversión de la proposición A es inválida. Pero ahora vamos a decir, ningún sapo es peligroso. Si ningún sapo es peligroso, entonces nada que es peligroso puede ser sapo. ¿Verdad? Eso ya es lo que ahorita mencioné como algo obvio. Pueden ustedes en su mente o escribiendo tratar de crear ejemplos que nos verifiquen, ¿verdad? Como yo lo acabo de hacer con la proposición A y E, que nos verifiquen la proposición I y la proposición O. Alguna SSP es idéntica o lógicamente válido. La conversión es lógicamente válido. Algún P es S. Pero, al igual la O no. La O es inválida porque vemos que el miembro que existe, por lo menos uno de ellos, cambia de zona, de la zona 1 a la zona 3. Muy bien, esa es la conversión. Solamente estamos cambiando el sujeto y el predicado de sus respectivos lugares. Bueno, continuemos con la obversión. La inferencia inmediata se lleva a cabo cuando a una proposición, se le aplican las dos siguientes operaciones. La obversión tiene dos operaciones, recuerden. La primera es cambiar la calidad de la proposición, es decir, si la calidad es positiva, como en la A, se cambia a negativa. ¿Ok? Y la segunda parte de estas dos operaciones es cambiar el término que predica sobre el sujeto a su negación. No vamos a cambiar toda la proposición a negativo, sino vamos a decir que es o no es no P. ¿Okay? Lo que sea que es P, podemos decir peligroso. En la obversión vamos a decir no peligroso, pero sin afectar la calidad de la declaración, de la proposición estándar. ¿Okay? Entonces, por eso tengo ahí en paréntesis no P. ¿Okay? Vamos a poner que no es P. Ok, es importante notar que la obversión de nuestras proposiciones estándar cambian una proposición a otra. ¿Okay? Por ejemplo, la obversión de la proposición A resulta en una proposición E. Eso es algo interesante, ¿no? Veamos. La declaración A nos dice, como ya saben, que todo S es P. Pero la obversión de la
declaración A, ¿verdad?, de nuestra proposición estándar A, resulta en una proposición E, que yo titulé ahí. Lo pueden ver aquí si siguen mi mouse, ¿verdad? Yo lo titulé obversión E porque viene de la declaración A, pero pues esta sería una proposición E en sí misma. Y ahí vemos que nos da de resultado ningún S es no P. Ningún S es no P. Pero ¿qué es la proposición E en su forma estándar? Pues es una simple. Ningún S es P, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos aquí. Ningún S es P. Lo único que añadimos es el no, ¿verdad? Pero recuerden, se lo añadimos a el predicado, al término P, no a toda la cosa, ¿verdad? La primera parte, cambiar la calidad de la proposición, esa es la que cambió todo a ninguno. Todo a ninguno, ¿sí? O a ningún. Eso es lo que nos da el resultado que nos dio, ¿ok? Ahora vemos la declaración E y O. Noten algo aquí. Todas estas declaraciones o proposiciones estándar tienen un asterisco, queriendo decir que todas nos van a dar un resultado que, lógicamente, válido. Todas las 4 proposiciones estándar tienen una obversión lógicamente válida. Equivalente. Es equivalente, lógicamente. Es la misma cosa. ¿Okay? Es lo mismo decir todo S es P que decir ningún S es no P. Piénsenlo. Todo S es P es lo mismo, lógicamente, que ningún S es no P. ¿Okay? Voy a hablar de esto un poquito más, terminando las 3 inferencias, pero lo dejo a su imaginación y a que ustedes batallen con su mente, pensando un poco críticamente y decir, ¿cómo es posible que todo S es P es igual o idéntico lógicamente a la proposición ningún S es no P? Pero ese es el caso. Ese es el caso. Y lo podemos verificar en el diagrama. Ningún S es no P. Yo aquí puse en el diagrama todo S es P y luego puse ningún S es no P y me resultó la misma idéntica imagen. De arriba para abajo lo vemos, ¿verdad? Aquí está la A y aquí está la obversión de la A, que yo titulé obversión E, porque resulta una proposición E. Es idéntica. Y es idéntica para todas las 4 proposiciones, como lo mencioné. Pero las voy a leer para su beneficio. La declaración de la proposición E, en su forma estándar, ¿verdad? Sin el no P, nos dice que ningún S es P, pero su obversión nos hace una cosa. Cambiamos la calidad, o sea que ningún se convierte en todo, y P se convierte en no P. Todo S es no P. Y aquí en la parte izquierda de en medio vemos que ningún S es P es equivalente a todo S es no P. Y otra vez, se los dejo a la imaginación para que vean, deduzcan en su mente cómo esta obversión es válida o que estas 2 proposiciones sean idénticas. Piensen en ejemplos, trátenlo. Pueden aquí sustituir cualquier cosa por los términos. Ahora la proposición I. Algún S es P. La obversión resulta en O. La obversión resulta en O, proposición O. Algún S es P, cuando decimos hay por lo menos un S que es P, es idéntico a decir algún S no es no P. Algún S no es no P. Y eso nos resulta en una proposición O. Claro, el no P se convierte en un término, ¿ok? No P. Algún S es no P. Esto funciona de una manera a otra. Si alguien te dice algún S no es no P, es tu trabajo aplicar la obversión y tener por resultado la proposición I, que es la estándar, que es la que queremos en nuestros argumentos, la estándar, porque es con la que más sencillo se nos hace trabajar y crear argumentos válidos. Porque esto está un poco complicado, ¿verdad? Estar diciendo algún S no es no P, pero si sabemos que con la obversión podemos tener este por resultado, pues ahí tenemos el beneficio. ¿Para qué es esto? ¿Para qué, Omar? ¿Para qué quiero saber esto? Nos ayuda a crear argumentos no solamente válidos, pero simples, que la gente pueda entender, para que la gente pueda llegar a la misma conclusión que tú y estar convencidos, ¿verdad? Recuerden que Aristóteles, su fin era la verdad. ¿Cómo se descubre la verdad? Porque él no creía que era algo que existía en las formas como Platón.
¿verdad? En el universo, así, para imitar, ¿no? Nosotros podemos llegar a saber la verdad y toma, obviamente, observación del mundo, pero también toma razonamiento válido, también toma un razonamiento correcto. Declaración O. Algún S no es P. Esa es la declaración S, la declaración O, perdón. Su versión resulta con una proposición y nos dice que algún S es no P. Bueno, y por fin llegamos a la última inferencia lógica que cubrimos en este curso de introducción. Se llama la contraposición. Contraposición es una que es un poquito más complicada, pero noten el patrón. La primera nos dio el centro de las 4 proposiciones que son equivalentes. La segunda nos lo dio todo y la tercera nos da las orillas. Noten aquí el cambio, ¿verdad? La contraposición. Y ahora ya tenemos 3 inferencias inmediatas que cubren todas las 4 proposiciones. Unas en el centro, una a la orilla y una toda, ¿verdad? Es algo interesante, es algo interesante a notar. Pero bueno, dejemos eso y vamos a escribir la contraposición. La inferencia inmediata se lleva a cabo cuando la proposición declarada se le aplican las siguientes operaciones. Primero, cambiar la posición de los términos uno por el otro, ¿verdad? Como en la conversión, claro. Y luego cambiar ambos también por su complemento, no S y no P. Entonces aquí tenemos alguna combinación, una combinación de las otras dos. La conversión nos cambia los términos de su posición, de su lugar. Y en la versión vimos que podemos añadir su complemento, es decir no P, no solamente P, no P. ¿Okay? Aquí están pasando ambas cosas. Y veamos que tenemos por resultado equivalente la declaración A y su contrarrecíproco. Y su contrarrecíproco, y la declaración O y su contrarrecíproco O. La declaración A nos dice todo S es P y el contrarrecíproco nos dice que todo no P es no S. ¿Verdad? Todo no P es no S. Podemos ver ahí que el diagrama nos da resultado idéntico, nos dice que estas proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿Okay? Todo, ¿verdad? Si es no P, es también no S. Ahora veamos la declaración E. Ahí veremos una imagen, un diagrama. Ven que no es idéntico. Obviamente el contrarrecíproco de la declaración E es algo muy raro porque nos está diciendo que todo tiene que ser, ¿verdad?, dentro de ese diagrama, porque nos está diciendo que la zona 4 está completamente vacía. Y la zona 4, como sabemos, es la representación de todo lo que no toma parte en S y P. Esa es una posición un poco imposible. Ahora, veamos la declaración I y su contrarrecíproco. El contrarrecíproco de la I nos indica que hay algún no P es no S. Pero eso nos da y nos afirma que hay algo que existe, hay por lo menos una cosa que existe, que no es, ¿verdad?, S y P. Pero eso no es equivalente a decir que algún S es P. El problema aquí no es tanto que el contrarrecíproco nos diga algo loco o algo que suene absurdo. El problema es que estamos hablando de inferencias inmediatas y de que de una pueda resultar la otra y que sean lógicamente equivalentes. Y aquí, como podemos ver, yo he diagramado el contrarrecíproco de cada una de nuestras proposiciones estándar y vemos que las de en medio, la I y la E, no son idénticas. ¿Okay? No son idénticas. Por fin, tengo aquí una pequeña sección que titulé En práctica, que voy a leer con ustedes. Estos ejemplos sí son algo difíciles de crear porque, pues para empezar, me falta un poco de creatividad, pero de todos modos, yo creo que lo importante aquí es que puedas ver, o tú que estás tomando el curso, tú que estás leyendo y tratando de crecer tu entendimiento de estas cosas, que puedas ver para qué es válido esto, que verdaderamente te ayuda cuando escuchas un argumento que alguien te está presentando, ya sea de las ciencias, de la política, de la religión, de cualquier área de la vida que te importe,
que te importe tener la verdad, descubrir la verdad. Esto va a mejorar tu habilidad pues de determinar si algo es verdaderamente, si las conclusiones son verdaderamente correctas, ¿verdad? Bueno, espero que mis ejemplos lo hagan verse bien. La inferencia inmediata se utiliza, entre otras cosas, para traducir oraciones en lengua común, es decir, así como hablamos todos los días, a una de las proposiciones estándar. Veamos algunos ejemplos. Aquí tengo uno y los ejemplos, en vez de ponerlos en tachitas, lo puse con esta línea azul. ¿Okay? Ustedes pueden ahí ver la línea azul. Esta línea azul nos indica que es parte del ejemplo. Algunos negocios son desorganizados. ¿Verdad? Pues, no, ¿por qué no vas a comprar esta área? No, pues que algunos negocios son bien desorganizados ahí. Okay. Podemos ver que esta declaración es una que tiene la forma de la proposición y. Algún S es P, ¿verdad? Lo podemos ver porque pues, podemos ver algunos si son, ¿verdad? La cópula, ahí se ve todo. La cópula, la conjugación del verbo, ¿eh? Ahí lo tengo en paréntesis. Algunos negocios son desorganizados. Ahí está otra vez. Vemos, si el problema no es evidente, la inferencia inmediata nos será útil aquí. ¿Okay? Aquí hay un problema. Y obviamente creo que no es algo que le resalte, ¿verdad? Porque en el lenguaje común siempre decimos cosas así. Algunos negocios son desordenados, algunos niños son traviesos, ¿verdad? Lo que sea. La conversión de la proposición y es lógicamente equivalente. ¿Verdad? Eso descubrimos arriba. Aquí la conversión de la declaración y es lógicamente equivalente. Entonces aquí podemos aplicar la conversión para verificar si lo que estamos diciendo en lenguaje común tiene sentido. Bueno, tiene sentido lógicamente, claro. En lenguaje común, claro que tiene sentido, pero para la lógica vamos a utilizar la conversión de la proposición y, ¿verdad? Y como son equivalentes, deberíamos poder aplicar la conversión. Y aplicando la inferencia vemos inmediatamente el problema. Algunos, ¿verdad? P son S. Vemos aquí que cambia de lugar las cosas y nos dice algunos desorganizados son negocios. Notemos que la proposición categórica usan términos que representan clase de cosas. Y los adjetivos, ¿verdad? Las palabras que usamos para describir, no son clase de cosas. Aquí, en la lógica categórica, nuestros términos tienen que ser categóricos, o sea, tienen que representar clases de cosas, ¿verdad? Categorías de cosas. En este caso, debemos reemplazar el adjetivo con un nombre. Podríamos, mejor dicho, utilizar organizaciones desorganizadas en lugar del adjetivo desorganizadas. Y después sustituir los nombres por términos como en las proposiciones estándar. ¿Verdad? Eso es algo que debemos de poder hacer si estamos escudriñando un argumento. ¿Verdad? Y aquí yo tengo el resultado. Algunas organizaciones desorganizadas son negocios. Y resulta una proposición estándar. Algún O son N, que es en paréntesis idéntico a algún P es S. Y ese es la conversión de la proposición I. Algún P es S. Pero vemos que de mi proposición en lenguaje común, algunos negocios son desorganizados. Ahora ya tenemos una proposición categórica, algún P es S. Y si aplicamos la inferencia de nuevo, tendremos nuestra proposición original en una traducción aceptable. Algún N es P. O algún S es P, algún N es P o algún S es P, cambiando la N por negocios porque nos conviene decir negocios N que sujeto nada más, pero así no perdemos de vista que estamos hablando de los negocios como miembros ¿verdad? Como una clase de cosas. Ahora, veamos otros ejemplos, pero eso les ayudó a ver cómo se usan estas inferencias, para qué se usan más bien estas inferencias inmediatas. Veamos el otro ejemplo. Si una persona tiene $100, no es rica. Si una persona tiene $100, no es rica. Y de hecho, hasta más que en lenguaje más común vamos a escuchar esto. Si una persona tiene $100, no es rica. Aquí vemos la necesidad de tratar con la forma condicional del lenguaje. Sí, ¿verdad? Sí, una persona. En este caso, será necesario identificar la cantidad correctamente. Esta frase se refiere a todas las personas que tengan el monto de dinero de $100, porque nos dice si una persona tiene. Esto es, si una persona tiene, es equivalente a decir que si tiene $100, ¿verdad? No es rica. Tendremos una proposición universal en este caso. Entonces sabemos que estamos tratando con
proposición universal. Ahora solo queda determinar la calidad. ¿Es positiva, afirmativa o negativa? La calidad se determina por la cópula, que en este caso es negativa. No, no es rica. ¿Verdad? La conjugación negativa del término, del verbo ser, perdón. Entonces, tenemos esto. Si alguien es persona con $100, esa persona es no persona rica. ¿Verdad? Esa persona es no persona rica. Ahora, esta proposición equivale a nuestra proposición estándar. ¿Qué? A, claro, A. Toda P, y ahora voy a sustituir, ¿verdad? Persona con $100 por la letra P. Aquí pueden ver, pueden seguirme aquí. Toda P, persona con $100, es no R, persona rica. Toda P es no R. Pero esta frase se puede simplificar aún más, porque la obversión de una proposición A es una proposición E, ¿verdad? ¿Recuerdan en la obversión, aquí en la parte de arriba? La obversión nos da resultados que cambia la proposición A una proposición E. Entonces, si tenemos una proposición A aquí y aplicamos la obversión, nos va a resultar una proposición estándar E, que es lo que queremos, ¿verdad? Esta frase se puede simplificar. La obversión, o sea, los pasos de la inferencia obversión están descritos en esta sección arriba, nos resulta con la siguiente proposición, ¿verdad? Ningún P, persona con $100, es R. Ningún P es R. Y esa proposición es una proposición estándar, es lo que queremos, ¿verdad? Cuando empecemos a ver los silogismos, los argumentos, utilizando estas proposiciones categóricas, va a ser necesario saber cambiar argumentos en lenguaje común a proposiciones categóricas de esta manera para poder entonces deducir la validez lógica de una conclusión. ¿Okay? Ningún P es R, persona rica. ¿Qué hicimos? Cambiamos la calidad toda a ninguna y luego usamos el no con la P, ¿verdad? Pero como ya tenía no, los no se cancelan y nos queda la pura R. Porque tendríamos que decir ningún P es no R. Y eso doble negativo en la lógica resulta que se borran, ¿verdad? Eso es algo que vemos un poquito con más claridad en la lógica proposicional, por ejemplo. Pero aquí aplica de la misma manera. No R es igual que R, entonces nos resulta el o la proposición E. Una proposición universal y negativa como nuestra frase en el lenguaje original. Y aquí tenemos que universal y negativa. ¿Verdad? Vimos aquí que mi ejemplo era universal y negativa. Y nuestro fin aquí fue de una proposición universal y negativa. Y lo único que hice es escribir en este ejemplo, ¿verdad? Si una persona tiene $100, no es rica, en una proposición estándar, aplicar la obversión y me resultó típica, ningún P es R, una proposición estándar. Bueno, espero y esta sección en práctica haya puesto frente a ustedes el uso práctico de usar estas cosas. No es algo simple necesariamente, los ejemplos los traté de dejar súper simples en su estudio, en su seguir mejorando su habilidad de utilizar la lógica categórica. Verán ejemplos mucho más complicados que esto. Pero espero y si aprenden, ¿verdad?, estas inferencias, sus pasos y los diagramas para poder verificar su trabajo, va a ser de suma importancia. Bueno, a este punto los dejo con estas dos partes, la 3 y la 4, ya que el video se está poniendo algo largo. Y próximamente estaré creando el video de la parte número 5. Entonces los invito a que se suscriban aquí en Facebook o en YouTube, donde nos estén viendo. Esta serie, estos videos también los estaré publicando bajo mi página personal de Omar Moreno en Twitter. Pero de cualquier manera siempre pueden llegar a conservamos.com, suscribirse y dejar aquí sus comentarios. En cualquier lugar que los dejen, los aprecio, les agradezco por su tiempo y por ver. Espero que estén disfrutando mucho esta serie, que estén aprendiendo algo y si es así, pues consideren, como les he pedido, la suscripción, dejar sus comentarios. Hasta la próxima.